Muy buenas a todos, amigos del internet, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Soy Cybergun y hoy os traigo la 10ª parte de cosas que solo los veteranos saben sobre Minecraft. En esta serie vamos a nombrar un montón de cosas que son súper interesantes y que un auténtico veterano tiene que saber. Así que en la descripción os he dejado una lista de reproducción para que no os perdáis detalle. Y antes de nada, deciros que esta serie está siendo vista por muchísima más gente de la que está suscrita, así que te animo a suscribirte. A ver cuánta gente se suscribe gracias a este mensaje. Dicho esto, ¡empezamos! En las primeras versiones de este juego, tales como la alfa o la beta, la inteligencia artificial que disponían los mobs hostiles era muy vaga. Tan vaga que cuando había un simple obstáculo no lo podían bordear, y estos solo te seguían en línea recta, así que un triste muro te podía defender. Porque ellos no entienden que pueden bordear. Bueno, el cerdo sí, el cerdo es inteligente, el creeper no. ¿Cómo olvidarnos de la antigua generación de mundo de la beta? Esa generación de mundo que era tan y tan loca y que nos permitía ver estas montañas tan altas a pesar de que solo existían 128 bloques de altura que luego fueron incrementados. En estas versiones eran las únicas que nos permitían ver algo así, árboles cortados en su máxima altura. Aunque estos podían crecer un bloque por encima porque los generaba el propio juego, pero era súper curioso y solo en estas versiones podíamos ver esto, árboles cortados. Seguro que os tiene que sonar esto. Esto de aquí no era un bioma de Minecraft. Esto se generaba en las primeras beta y algunas versiones posteriores, aunque luego fue arreglado. Digo arreglado porque era un bug como una catedral. Esto seguro que os tiene que sonar a muchos de vosotros que habéis jugado las primeras versiones de Minecraft, y esto ocurría básicamente porque la primera capa de grass no se generaba y dejaba al descubierto toda la piedra y los materiales que había debajo. Era bastante común verlo y era un poco triste porque veías que sí, claramente era un bug porque el bioma no debería estar así. En las versiones alfa y beta de Minecraft, las espadas estaban muchísimo más chetas que ahora, hacían mucho más daño, pudiendo matar así un creeper de solo 2 toques. Esto cambió con la llegada de la versión beta 1.9 o la llegada de la mesa de encantamientos, donde ahí podías encantar tu espada incrementando así el daño. Por eso el daño base lo bajaron, aunque se echa un poquito de menos matar a los creepers de solo 2 toques, porque joder, quieras o no. Lo mismo ocurría con el arco y las flechas, que su rendimiento también se vio mermado con la llegada de los encantamientos. Antes podías matar a un zombie de solo 2 flechazos. ¿Cómo no recordar la versión de la beta, donde las escaleras estaban rebugueadísimas? Mirad la textura que tienen. Es que, no sé, es como... Quiero decir, no son escaleras, pero cuando las pones sí que parecen normales, pero... Y aquí os vengo a hacer una pregunta que parece estúpida, pero no lo es. ¿Vosotros en la vida real le habéis pegado alguna vez un puñetazo a un cactus? Yo no, ni os lo recomiendo, pero os garantizo que tiene que hacer mucho daño. Y eso es lo que pasa justamente en esta versión, en la Minecraft Alpha 1.0.7, que cuando le pegas a un cactus, pues te haces daño, como debería ser. Mojang, ¿por qué no implementas esto otra vez a Minecraft? Por favor, que... Joder, es que de verdad, esto es... ¿Por qué no te haces daño? Nada tiene sentido en esta vida. El desierto de Minecraft representa que es un lugar seco y caluroso, pero en las primeras versiones de Minecraft no eran así. Básicamente había algo que rompía, había algo que no encajaba, y es que si levantamos un poquito la mirada, veremos que el desierto está lleno de lagos con agua. Y era un poco rompedor, porque claro, en teoría debería ser seco. Y bueno, como era de esperar, esto ya no ocurre. Es muy difícil encontrar un lago con agua en mitad del desierto. Lo que frecuentan son los lagos de lava y alguna que otra aldea. Desde la beta 1.8.1 hasta la versión oficial 1.12.2, el fondo que existía en el menú principal era prácticamente el mismo. Pero a partir de la versión 1.13 cambiaban con el motivo de cada actualización.
con la Aquatic Update, Villager and Pillager Update, Busy and Beast Update, Nether Update, y ahora tengo curiosidad de ver cómo será la Mountains and Cliffs Update. Espero que sea un paisaje chulo al menos. Desde las primeras versiones de Minecraft hasta la versión oficial 1.3, las escaleras solo las podías colocar de esta manera. No se podían unir, tampoco se podían poner del revés, y esto era bastante pobre a la hora de construir. Y con la llegada de la versión 1.3.1 oficial, las escaleras ya se podían colocar del revés, y esto fue una revolución porque las casas y todas las construcciones podían ser bastante más detalladas. Y bueno, siguiendo esta tendencia, en actualizaciones posteriores no hace falta decir que bueno, ya luego añadieron para doblar esquinas y esas cosas que todo el mundo ya conoce. En las últimas versiones beta de Minecraft había una cosa súper chetada que me acuerdo que usaba continuamente para encontrar recursos, y era básicamente la búsqueda de cuadrados de arena en el desierto. Tú solo tenías que ir en un desierto y empezar a buscar cuadrados, como por ejemplo este. Y algunos ya sabrán lo que es. Y sí, básicamente era la búsqueda de spawners, no sé por qué aparecían muy cerca de la superficie, y si aparecían en un desierto, te lo indicaba con un cuadrado en mitad de la arena, y era bastante fácil encontrarlos. Aquí podías encontrar, bueno, aparte de que podías hacerte una granja de zombies, sobre todo lo que se trataba de encontrar eran estos cofres, que incluían muchas cosas, entre ellas cacao. Y era la única manera de encontrar cacao, porque como he dicho en episodios anteriores, no existían las selvas y tampoco se podía plantar cacao, así que la única manera de encontrarlo era aquí. Como digo, era muy fácil encontrar este tipo de estructuras porque como salen tan cerca de la superficie, la arena cae y deja al descubierto estos cuadrados tan perfectos. Simplemente tienes que desenterrar un poco sin romper lo que es el spawner, y luego te pones a mirar aquí lo que hay. Mira, aquí pues cacao, y aquí debe haber otro cofre porque hay otro bloque por encima, y aquí podías encontrar un montón de loot de forma gratis. ¿Quién se acuerda de cuando el menú de logros de Minecraft era así y estaba todo esquematizado dentro del mismo propio menú? Aunque faltaban un montón de cosas que luego fueron añadidas, este era el menú que teníamos entonces. Ahora el menú de logros está dividido por secciones y por dimensiones. Y bueno, ahora solo me falta enchufarle a un aldeano con un rayo. Maldita sea, lo tengo todo. Y como curiosidad extra, la armadura protege según su durabilidad. Aquí, fijaros en este marcador, me faltan 3. Pero si ahora cambio esta armadura que está ligeramente desgastada por una totalmente nueva, veremos que la barra está entera. Así que en estas versiones era muy importante mantener la armadura en buen estado. Y bueno gente, este ha sido el vídeo, pero no os vayáis aún, porque os tengo que agradecer todo el apoyo que me habéis dado estos últimos meses, porque es que hemos llegado a los 300.000 subs en YouTube y los que quedan por venir. Y bueno, revienta el botón de me gusta y mírate la descripción porque hay un montón de lugares donde me puedes seguir, y sobre todo Discord, porque ahí no os vais a perder nada porque voy a notificar cuando estoy en directo, que por cierto, cuando acabe este vídeo, al cabo de un rato estaré en directo en Twitch, así que sígueme por allí. Y nada, suscríbete y activa la campanita para llegar mucho más lejos, y gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿No te haces daño?